mencionada, la babesiosis puede causar anemia hemolítica. Afortunadamente los casos son limitados. De aquí de lo más importante es paludismo. Paludismo hay en varias partes del mundo y es la infección que más muerte causa en el mundo. Son anemias hemolíticas producidas por microorganismos, para que las vayamos viendo. Otros microorganismos que también están asociados a anemia hemolítica son Leishmania, histoplasma, Leishmania, histoplasma, y esto es porque estos pacientitos, al tener una infección por Leishmania, por histoplasma, los macrófagos quedan hiperactivos con la idea de eliminar al microorganismo, de tal manera que empiezan a desconocer al sistema. Fíjense en lo que estoy diciendo. En las infecciones, generalmente en varias, no nada más esto, incluso infecciones virales como Epstein-Barr pueden inducir un cuadro hemofagocítico, que es la explicación de la anemia hemolítica. Lo que estoy diciendo es que los macrófagos ante la infección se hiperactivan y en esa hiperactivación empiezan a desconocer a lo propio y entonces empiezan a tragar eritros, como en este caso, miren. Empiezan a tragar plaquetas, miren. Pero conste que el macrófago no tendría que haber tragado eritrocitos, tampoco tendría que haber tragado plaquetas. La pregunta es, ¿por qué se las tragó? En su afán de eliminar a los microorganismos, ya no busca quién se la haga, sino quién se la pague. Mejor ejemplo lo van a encontrar batalla campal. Yo sé que usted es muy tranquilo y la gente no se pelea, pero vea videos de cómo se inicia la batalla campal. Dos cuates se empiezan a dar catorrazos y basta con que se meta otro y entonces la batalla campal es todos contra todos, a repartir a diestra y siniestra. Así actúa el macrófago. Él echa a andar catorrazos para eliminar el microorganismo, pero si se le atraviesa un eritro, lástima, compadre. Te metiste, circulaste donde no tenías que haber pasado y como yo ya estaba loco, te tragué. Por lo tanto, se produce anemia hemolítica. Y aquí podemos ver fotografías de microorganismos. Este es el macrófago. Y estos son los microorganismos, que es Leishmania. ¿Cómo poder saber qué es Leishmania? Pues, si le ponemos un poquito de ojito, se darían cuenta que tiene como un palito. Esta protuberante no se llama palito, obviamente, ¿verdad? Recibe el nombre de blefaroplasto. Blefaroplasto. La clínica es importante. A la infección con Leishmania se le conoce como úlcera de los chicleros porque fue descrita en personas que se dedicaban a la recolección del chicle, por cierto, en donde por la picadura de un mosquito, también del género Luxomia, se introducen los protozoarios y los macrófagos, porque todos los tejidos tienen macrófagos, lo que pasa es que el macrófago lo traga, pero existe un problema con la fusión de los gránulos que contienen enzimas lisosómicas que le van a permitir eliminarlo. Los microorganismos como Leishmania, como histoplasma, como micobacterias, por ejemplo, como tuberculosis, lo que producen son sustancias que descomponen el sistema que está que está diseñado para fusionar gránulos que contienen enzimas con el fagosoma. Es el mecanismo de patogenicidad. Después hablaremos de esto. Es una introducción de lo que más adelante veremos en Serie Blanca. Porque son producidas por microorganismos que causan anemia hemolítica. No se meten al eritro, simplemente hiperactivan a los macrófagos que sí se tragan a los eritrocitos. Entonces, en el caso de los pacientes con leishmaniasis, todo empieza con una lesión cutánea. Ahí está la bronca, una lesión localizada
que puede ser las orejas, la nariz, los brazos, que son partes un poquito más frías del cuerpo. Y tiene sentido. La temperatura óptima para que nosotros nos defendamos o nuestro sistema inmunológico o las células fagocíticas actúen de la mejor manera son 37 grados. Pero aquellas regiones donde la temperatura no son 37 grados puede traer como consecuencia un problema de funcionamiento celular, aunado a que leishmania, histoplasma, micobacteria lepra, micobacteria tuberculosis, por ejemplo, tienen un mecanismo de patogenicidad que involucra la no fusión de los gránulos que contienen enzimas lisosómicas con el fagosoma, por lo tanto no es fácil que se pueda deshacer uno del microorganismo. Afortunadamente, en la carrera evolutiva de microorganismos contra nosotros, lo veremos después, se diseñó un subtipo de linfocito que se conoce como linfocito TCD4 inflamatorio, el cual tiene la función, por cierto, de producir interferón gamma, y ese interferón gamma ayuda al macrófago a que pueda fusionar sus gránulos con el fagosoma para eliminar al agente patógeno. Por ejemplo, leishmania. Y estas dos células son macrófagos, pero quiero que vean que hay microorganismos que están al interior. Esto es una tinción de Paz-Schiff que tiñe carbohidratos. Esto que ven aquí es una infección por histoplasma capsulatum, que tiene una envoltura rica en carbohidratos, por eso se pinta con la tinción de Paz-Schiff, que ya dijimos tiene el mecanismo de patogenicidad exactamente que lo tiene la leishmania. Aquí nada más hay un pequeño detalle, incluso es como una sugerencia para usted, y apúntele: todo paciente que desarrolle histoplasmosis tiene que tener una prueba forzosa para VIH. Todo paciente que desarrolle histoplasmosis tiene que tener una prueba para VIH. La histoplasmosis en el ser humano está íntimamente relacionada con la inmunosupresión. Y uno de los inmunosupresores más importantes que tenemos en este momento es la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida, el virus de VIH. Para mí y para el apoyo de las demás personas que están en contacto con el paciente. Si ustedes en este momento hicieron análisis de cómo trabaja en su laboratorio, muchos de ustedes seguramente dicen: no, pues yo siempre trabajo con guantes. Habrá quien diga: no, yo soy muy cuidadoso, yo no necesito guantes, porque yo no creo que el paciente tenga algo, porque yo lo vi bien. Caras vemos, infecciones no sabemos. ¿Quiere comprobarlo? Haga un ejercicio en su hospital, haga un ejercicio en el laboratorio, porque es donde estamos nosotros los químicos. Un día que no tenga nada que hacer, analice cómo trabajan sus compañeros. Algunos trabajarán con guantes, otros no, y agarran el tubo de sangre cual si fuera una chela, sin broncas pues. Pero si usted le pone una leyenda que diga VIH positivo y la pega y deja el tubo en la mesa, téngalo por seguro que en el momento que la persona lee VIH positivo, se pone guantes, porque pues ya sabe que es positivo, pero sin embargo no lo hace con toda la gente, simplemente por cuidado a la salud de usted y de la gente que está en contacto con este grupo de pacientitos. Yo lo haría. Mucha gente en un hospital tiene contacto con el paciente, ¿no? Y puede ser que el doctor sospeche VIH,
pero puede ser que el paciente ni siquiera sospeche que tiene la infección, el químico ni siquiera lo sabe. Pero si yo veo, caray, histoplasmosis, no es una infección que le dé al ser humano tan así, tan fácil, ¿no? Porque ya dijimos que tenemos un subtipo de linfocitos que se llaman CD4, inflamatorios, los cuales, por ser CD4, son eliminados por el virus. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona infectada con VIH tiene una reducción del linfocito CD4. Y si el paciente se infectó o está en contacto con histoplasma, en cuestiones normales, no hay PEX. Porque usted dice, pues respiro el hongo, porque es un hongo que entra por vía respiratoria. No hay bronca, mis macrófagos lo van a tragar, él va a poner resistencia, no se va a poder eliminar rápido, pero no hay PEX, llegan los linfocitos CD4, secretan interferón gamma, el macrófago recupera su funcionalidad, los matamos. Punto, fin de la historia. Pero donde yo no tenga suficiente cantidad de CD4 y me infecto con histoplasma, la cosa se pone de a peso. Porque entonces la infección empieza en vía respiratoria, en pulmones, y después puede migrar a todo el cuerpo. Y entonces convertirse en una histoplasmosis generalizada. Y pues ya, para que nos vayamos entendiendo, el paciente se va a morir. Lo siento. Es muy delicado. Y usted en ese momento está pensando, oye, pero la histoplasmosis, yo he escuchado, yo he visto, yo he leído, que se encuentra como reservorio en cantidad importante en el guano de los murciélagos. Y a mí me dan miedo. Yo ni siquiera voy a las cuevas, precisamente por eso, porque me dan miedo los murciélagos. Pues no, pero si vas al parque. El guano de las palomas también es un reservorio para el hongo. Y si usted va al parque, nada más fíjense cómo está la cosa. Usted va al parque, ve a las palomas. Las palomas hacen sus necesidades. ¿O no? Cagan su carro, pues. Para que lo vean así más así de débil. Esa caquita se seca. El aire la vuela. Usted la respira. Pero como tiene un sistema inmunológico chido, no le va a pasar nada. En teoría. Pero si usted tuviera infección por VIH que elimina la clona del linfocito CD4, la infección puede ser bastante delicada. Por eso, vuelvo a decirlo, si usted sabe, el doctor sospecha que el paciente pudiera tener una infección por histoplasma, porque es una lesión, un cuadro neumónico, obviamente yo le haría prueba para VIH. Oiga, pero el doctor no la pidió, me vale. No es para el doctor, es para mí. Para mi seguridad, para la seguridad de toda la gente que está en contacto con. ¿Vamos? Ok. Una vez que ya entendimos cómo está el rollo de las anemias hemolíticas, que pueden ser hereditarias, que pueden ser adquiridas. Por cierto, me faltaba mencionar medicamentos. Hay pacientes que desarrollan anemia hemolítica porque les administran penicilina, por ejemplo. ¿Toda la gente desarrolla anemia hemolítica por la penicilina? No. Porque un grupo muy selecto sí. Pues resulta que por azares del destino, porque ya dijimos que los anticuerpos se producen de manera azarosa, algunos pacientitos tienen en circulación anticuerpos cuya estructura tridimensional es complementaria o embonable con la estructura del medicamento. Y entonces forma un complejo medicamento con anticuerpo que se deposita en la membrana de los glóbulos rojos. Una vez recubierto de anticuerpos, los macrófagos tratan de eliminar esos eritrocitos que están recubiertos con esto. Por lo tanto, los pacientes les administran penicilina, desarrollan anemia hemolítica, pero es algo transitorio. Porque eventualmente, caray, pues se puso mal con el medicamento, ya no se lo des. Ya, fin de la historia. Pero bueno, quería que lo escucháramos. Ahora viene otro grupo de anemias, que son, algunas son normo, otras son macro, que se llaman anemias por defecto de producción. Anemias por defecto de producción. Y aquí son varias, está la anemia de Fanconi, la aplasia pura de serie roja, las anemias diseritropoyéticas congénitas tipo 1, tipo 2,
la sustitución medular, las más importantes, insuficiencia renal, hipotiroidismo, y anemias megaloblásticas. Algunas son fáciles de diagnosticar, otras simplemente basta con que le echen un poquito de coco. Primer tipo de anemia por defecto de producción y se llama anemia de Fanconi. Anemia de Fanconi o aplasia medular, que lo correcto es decir hipoplasia medular, pero bueno, para que nos entendamos, se le conoce como anemia de Fanconi. Y son pacientitos que tienen pancitopenia, 1000 blancos, 1.000.000 de eritrocitos, 17.000 plaquetas, volumen alto. Regla: siempre que exista un volumen alto como parte de un diagnóstico diferencial, tienen que hacer determinación de ácido fólico y vitamina B12. Siempre que haya macrocitosis, tienen que determinar como parte de un diagnóstico diferencial ácido fólico y vitamina B12. Que en estos casos los pacientes pueden tener ácido fólico y vitamina B12 normales o incluso altos. Si el ácido fólico o la vitamina B12 fueran bajos, pues ya está, se llama anemia megaloblástica, que veremos después. Pero bueno, así de entrada, el volumen alto, estoy obligado a hacer fólico y B12, que en estos casos salieron normales.